Pues, estimados cenicientos, bienvenidos a Entre Risas y Cenizas. El día de hoy vamos a estar hablando de la historia de los sismos en México. Es un tema muy de septiembre, es un tema muy del 19 de septiembre y que nos debería de competir a todos porque sin duda volverá a pasar. ¿Qué te parece, Sandy? ¿Qué te parece el tema? Es correcto, es la verdad, es algo que debería de ser tan habitual en nosotros tener la prevención, tener todo, sin embargo no lo hacemos, no nos da flojera, nos toca simulacro y es así como que, ay, ¿no? O sea, pero pues bueno, o sea, Exactamente. es parte de nuestra vida como un país que estamos rodeado de placas tectónicas y que indudablemente nos va a volver a suceder un temblor fuerte, así que pues bueno, ni modo, es parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué hacemos? Así es. Pues voy a aprovechar primero para saludar a todos los cenicientos. Gracias a todos los nuevos suscriptores que tenemos en esta semana. Gracias por todo el cariño que le dieron al capítulo de los niños héroes. La verdad es que pues parece que sí llamó bastante la atención. Y también te saludo, Sandy. ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí, ya sabes, yo quejándome todas las semanas, hoy vamos a hablar del calor que sigue aquí igual, está fuerte. Bueno, mira, tengo que aceptar que hoy particularmente sí estuvo más fresquecillo, todavía hace calor, pero bueno, ahí la llevamos, ya vamos refrescando de a poquitos. Los moscos siguen insoportables porque como llueve en las noches, y con el sol se hace el montonal de moscos, entonces pues sí, no está chido. Pues Sí, guácala, pero esperemos que mejore ya pronto, sé, ¿no? Pues ojalá que bueno, ¿te sí. parece si pasamos al tema? Venga, con todo. Venga, gente, pues vamos a hablar de la historia de los sismos en México. Vamos a empezar mencionando que la documentación la recabamos del trabajo de Luz María Silva en su libro de Crónica de 6 siglos de sismos en México. También tomamos información de algunas publicaciones del CENAPRED, de la revista Arqueología Mexicana, y pues vamos a usar también un poquito la memoria para estar hablando de los sismos que nos ha tocado vivir. ¿Qué te parece, Santi? Es correcto, ya bueno, a mí ya me tocaron, pues, tres de los sismos grandes, aunque el primero estaba todavía muy chiquita, pero sí, y obviamente hay vivencias, conocemos gente que estuvo ahí, entonces, pues ya, A ver, ¿qué me vas a decir? ¿te tocó el de San Sixto? ¿Te tocó el del ¡Ay, 57? pobrecito! El de cuando Madero también ese me tocó, Exacto, cuando estuvo más te re fuerte. tocó. Sí, sí, sí. Tú eras la Adelita que era popular entre la tropa, ¿no? Es correcto, es correcto. A mí me escribieron esa canción, gente, que lo sepan. Bueno, una vez que lo sabemos, vamos a entrarle ya en la materia. Y primero vamos a hablar de por qué tiembla en México. Pues resulta que México se sacó la grande en la rifa de los sismos, porque hay varias razones por las que tiembla en nuestro territorio. Primero, porque estamos arriba de 5 placas tectónicas: la de Cocos, la de Norteamérica, la de Rivera, la del Pacífico y la del Caribe. Siendo las más importantes en términos muy técnicos, subducción, que generan la placa de Cocos y la de Norteamérica. Es decir, la de Cocos se le está metiendo por abajo a la placa de Norteamérica. Y esa es una de las principales razones por la que tiembla en estos lares. Otra de las causas es porque está ubicado el territorio en algo que se llama el Cinturón Volcánico del Pacífico, lo cual va a estar originando sismos constantemente. Otra de las razones es por la falla de San Andrés, que atraviesa pues, la mayor parte del territorio nacional y que va a estar ocasionando movimientos telúricos.
y finalmente porque una vez que los tepanecas le dieron permiso a el pueblo sin rostro de establecerse en el lago de Texcoco, y una vez que ellos decidieron fundar la ciudad, nos condenaron a las inundaciones y a los sismos, porque pues dijeron, vamos a fundar aquí nuestra urbe, y pues eso ha sido una sentencia para la Ciudad de México. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Sandy? Es correcto. ¿Estás no de acuerdo? Tenemos como que... Pues es que tenemos el boleto ganador con la rifa de los sismos, chavo. O sea, con entre tanta placa, entre la falla de San Andrés que como da lata, entre el eje volcánico transversal, no, hombre. O sea, no hay manera de que nos salvemos. Y aún el estado que sea menos sísmico, o sea, de todas formas nos toca temblor siempre. Entonces, pues bueno, tenemos las de perder ahí. Exactamente. Ni modo. Y pues estas son las causas por las que tiemblan en nuestro territorio. Y los sismos son tan antiguos como nuestra propia historia. Vamos a entrarle por el periodo prehispánico, porque resulta que los antiguos mexicanos conocían perfectamente estos movimientos, y para ellos, en su manera de ver o entender a la naturaleza, un sismo representaba que la tierra se tropezaba con el sol. Tenían un glifo que se llamaba el tlalolín, que representaba a la tierra y al movimiento. Y pues les tocó padecer varios, por lo menos lo que la geología nos dice es que se tienen reportados más de 7 sismos de más de 6 grados en la escala de la magnitud del momento. Después vendrán ya en la época del virreinato y del contacto Bernardino de Sahagún y Torquemada a recoger bastante información de algunos de los códices, como el códice telleriano, como el códice Ovín y obviamente de los anales de Tlatelolco, en donde van a estar representados en los códices todos estos movimientos de la tierra que ocurrían en ese entonces. ¿Qué te parece esto? Sí, o sea, como decimos, esto ha ocurrido desde siempre por nuestra ubicación geográfica, y tan sí que los mismos, nuestros mismos ancestros ya tenían un glifo que lo identificaba, incluso tenían algunas tradiciones, no sé si lo vas a mencionar tú. No, cuéntalas, por favor. Cuando temblaba, ellos pensaban que cuando temblaba y ellos tenían que levantar a sus niños así como que de las sienes, y los levantaban porque si no pensaban o que no iban a crecer o que el temblor se los iba a llevar. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de que sí era algo pues común que temblara en aquella época. No es así como que, ay, no, nada más ahorita ya que construimos. No, desde siempre ha pasado. Exactamente. Y pues mira, yo quiero hablar de dos sismos en específico. Vámonos hasta 1475, cuando está el Tlatoani Axayácatl en el poder de Tenochtitlán, el de la máscara de agua. Ocurre un sismo de magnitud probablemente de 7.5 grados y de tipo oscilatorio, que sí derrumba varios teocalis, varias casas. Hay incluso por ahí registrado que el movimiento genera una ola bastante grande en el lago de Texcoco. Ese es uno de los primeros sismos que tenemos registrados. El segundo sismo de la época prehispánica va a ser hasta 1507, donde ya está en el poder nuestro amigo Mocte II. Este movimiento al parecer es originado en Guerrero. La magnitud es desconocida, pero probablemente también le llegó a más de 7. Me parece interesante mencionar que este de 1507 coincidió con un eclipse lunar, entonces para ellos sí representó como todo un mal presagio
de que estaba llegando el fin del imperio mexica, de que se acababan sus tiempos. Y en específico de Moctezuma hay 1,800 soldados que se desviven en el terremoto de 1507. Entonces, como vemos, los sismos y ese tipo de movimientos pues han estado presentes desde el inicio de lo que hoy llamamos México. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves al Mocte? Sí, no, pues sí. De por sí, el hombre era bastante supersticioso y luego le toca el terremoto junto con un eclipse. No, hombre, ha de haber pensado, aquí ya valimos queso, ya todo acabó, es el fin, o sea, seguro. Y sí lo fue, ¿no? Pues sí. Porque esto es razón, 1507 o sea. Y todos los presagios pues se cumplieron en 1521, ¿no? Pero bueno, pues ahí están los primeros registros de la actividad sísmica en lo que hoy llamamos México. Vámonos entonces ahora a la época virreinal, porque la tierra no dejó de moverse durante la Nueva España. En la Nueva España veían al inicio a los sismos como un castigo de Dios, como de está temblando, fue porque hicimos algo que hizo enojar a Diosito. Ya después se fueron conociendo un poquito las condiciones geológicas del país y se fue entendiendo un poquito que los sismos pues provenían de regiones lejanas y que repercutían mucho en el suelo de la Ciudad de México. Esto va a ser importante porque ya en el siglo XX, muy avanzado en el siglo XX, vamos a aprender acerca del suelo de la Ciudad de México. A mí, haciendo la documentación de este capítulo, me resultó así de volarte la cabeza que hubiera pasado tanto tiempo sin que hubiéramos hecho esa lógica de construimos en el lodo y si tiembla todo se va a caer. Por el contrario, decían en ese momento, construimos en el lodo y el agua va a amortiguar, ¿no? Entonces, sí, entonces se me hace como un poquito extraño que eso hubiera sucedido, sobre todo pues incluso arquitectos como a Mario Pani que pensaban eso, que el lecho del lago iba a amortiguar. Y pues por eso se le terminó cayendo todo a Mario Pani. Más adelante voy a hablar un poquito más de él, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta llegada y entrada a la etapa virreinal? Híjole, pues pesada. O sea, no se sabía y como dices, era de que temblaba y todo el mundo se hincaba a rezar para pedir perdón por sus pecados porque Dios nos está mandando un castigo. Imagínate cómo nos iría ahorita si fuera cierto, no hombre, no dejaría de temblar nunca. Oye, qué bueno que mencionas ese dato porque es bien interesante también en los registros, la intensidad de los sismos y la duración en el virreinato, en la Nueva España, se medían en credos. Entonces, pues entre más credos podías rezar, pues quería decir que el sismo duraba mucho más. Ese dato por ahí lo cuenta mi buena amiga, la doctora Úrsula Camba. Y bueno, pues yo te reto a que te reces el credo. ¿Te lo sabes todavía? No o sea, obvio sí me lo sé, pero no quiero impresionar a todos con mis conocimientos de oraciones. No, a ver. Yo la verdad debo confesar que no me lo sé. ¿No te lo sabes? Yo o sea, es que yo según yo sí me lo sé, pero no quiero hacer el ridículo enfrente de todos, muchachos. Entonces, digamos que sí me lo sé, pero no les voy a decir. Sí. No, yo por ahí tuve un chanchullo en la clase de catecismo, chofis de una lana para que yo pudiera hacer la primera comunión. Ajá. Entonces, pues jamás me lo aprendí. Pero bueno, dejemos de hablar de ese tipo de cosas. Pasó, o sea, chofis era probable que te pellizcara antes de que te dejara irte sin que te supieras el credo. ¿Qué te pasa? Ya sé, eso es cierto, horas y horas ahí sentado repasándole. Pero bueno, vamos a hablar entonces del primer, bueno, no del primer, no vamos a hablar del primero.
Como que te quedaste congelada, no sé si sigues por ahí. Ahí estás, creo que ya regresaste. Háblame, por favor. Sí, aquí estoy. Ahí estás. Perfecto. Te estoy hablando. No te estoy escuchando. Viene. ¿No me escuchas? O sea, sí te escucho, pero no te quiero hacer caso. Sí. No hay reto aceptado. Ah, qué caray. No. Pues no bueno. No me sé el credo ya, no me acuerdo del todo. No, yo tampoco me lo sé. Si alguien aquí se lo sabe, por favor, coméntelo. Pues no pasa nada. No lo juzgaremos de ninguna manera. Es correcto. Y ahora vamos a medirle, ¿no?, el programa en credos. A ver en cuántos credos se echa alguien. Credos. En glorias no, porque esos son chiquitos, entonces no, esos sí, no. Sí, no. Bueno, entonces el primer sismo que les quiero comentar de la época virreinal no es que haya sido el primero, sino uno de los más representativos. De hecho, es el más fuerte del que se tenga memoria en el territorio de lo que hoy llamamos México. Este sismo es conocido como el terremoto de San Sixto y ocurrió el 28 de marzo de 1787. Tuvo una magnitud de 8.6 y se originó en Guerrero, en la parte de lo que hoy llamamos Guerrero, porque para ese entonces todavía no había nacido Vicente Guerrero y no existía el estado de Guerrero. Al parecer, en algunos textos encontré que estaba Bernardo de Gálvez al frente de la Nueva España, pero no me cuadró mucho y parece que es Núñez de Haro, el virrey que está a cargo de la Nueva España para 1787. Empezó a las 11:30 de la mañana, la Nueva España estaba todavía en plena matina, haciendo sus cosas de la mañanita, vamos al mercado, vamos a caminar por las plazas públicas y que les empieza la sacudida y la sacudida fuerte. Sí la sintieron recia y tupida. Afecta a la Ciudad de México, pero afecta también a las zonas de Oaxaca, de lo que hoy es el estado de Guerrero y de Valladolid. Y dura un chingo, o sea, dura entre 6 y 7 minutos. O sea, hay la gente arrodillada, rezando, pues no lo podían creer, todo se estaba cayendo. Y después se para el sismo y a la hora vuelve a haber una réplica fuerte. Y estuvo temblando todo ese día, les pone una madriza, genera un tsunami bien importante con olas de hasta 20 metros en las costas de Oaxaca y es el tsunami más fuerte registrado en costas mexicanas. Entonces se llama de San Sixto porque, como tú sabrás, en el santoral el 28 de marzo pues corresponde al día de San Sixto. Eso sí, no creo que no lo hayas sabido. Obviamente. Sí, no, por supuesto, lo sé. Me sé el santoral, sí, claro. Obviamente. ¿Qué te parece? Hola, este terremoto de... Hola, Leo. Hola a todos los que se están uniendo. Gracias por estar aquí viendo el podcast. ¿Qué te parece este terremoto de San Sixto? Fuertísimo, porque cuentan que fue el más fuerte, el tsunami, o sea, entró entre 5 y 8 kilómetros tierra adentro, pero dicen que solo se llevó como a 11 personas, pero cuentan que eso sea probablemente porque pues en esa época había muy poquita gente como que en ese territorio. E incluso, o sea, se dice que si vuelve a pasar algo así, ahora sí sería algo pues muy, muy trágico por la cantidad de gente que ya vive en ese lugar. Entonces sí, y también, o sea, en la ciudad estuvo prohibido el que pasaran las carretas, porque pues como todo estaba débil por el temblor, tenían miedo que si pasaban y temblaba todo así por el paso, se les fuera a derrumbar más cosas, ¿no? Entonces, híjole. Sí estuvo fuerte.
Sí, la verdad es que sí. Y miren, bueno, tú mencionabas 11 muertos, pero yo por ahí leí el dato que decía habían tenido en ese terremoto más de 1,000 muertos. Sin embargo, como las fuentes no son tan confiables y pues no tenemos el registro fiel eh, ni del de 1985, pues vaya usted a saber la No, cantidad no, o real de sea, muertos que perdón, hubo. perdón, o sea, los 11 muertos fueron nada más del tsunami, o sea, no por el Sí, sí, terremoto, sí. solo fueron del tsunami. Entonces, por eso te decía, o sea, como la población ahí pues no era tan densa, pues no hubo tanto fallecido, pero pues que probablemente ahora sí estuviera bastante feo. Eso Sí, era. sí, sí, Y porque, fíjate que en ese entonces, obviamente, como en todas las ocasiones que hay temblor, la rapiña no se hizo esperar, pero las claro. autoridades virreinales fueron así de, a ver, mis hijos, estamos en medio de la tragedia, al que agarremos con sus tonterías rapiñando cosas, miren, les va a tocar la desvivisión automática porque esa va a ser el castigo que les va a tocar al que nos encontremos los cubiertos de plata de la abuela. Así que, por favor, dejen todo como está. Y pues ya. Sí. Pues así las cosas en la Nueva España, ¿eh? A partir de 1800, ya cuando se está por terminar todo este periodo que hemos llamado la colonia y nos echamos al piso y todo esto, se registran sismos en 1806, 1818, 1843 y 1845. Entonces, pues tembló durante toda la etapa virreinal y también les puso en su moder en varias partes del territorio nacional, ¿no? De ahí me voy a brincar ya al México moderno. Voy a tocar así como muy leve. En junio de 1911 ocurre un terremoto en la Ciudad de México que coincide con la llegada de tu amigo Panchito Madero a la CDMX. Pues resulta que tiembla muy temprano, ¿no? Antes de que hubiera todo el desfile de Panchito Madero, la ciudad se mueve y se mueve con madre. Hay por ahí varios soldados que son desvividos por el movimiento, pero al final la ciudad como que, ok, le pasa el temblor, pero pueden arreglar todas las cosas, arman el desfile y logra entrar Francisco y Madero a la ciudad. A mí me parece muy, muy curioso ese tipo de coincidencias que se dan en la historia, que el día que entra Madero tiembla fuerte. No sé qué tipo de presagio, no sé qué tipo de interpretación le podríamos dar a esto, pero pues bueno, después a Madero no le va tan bien en su plan de revolucionario, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Te quedaste congelada? No sé si Sí, no, sigues. estuvo súper curioso. O sea, de hecho, este sismo lo conocen como el sismo de Madero. No, Ahí, sí estoy ahí aquí. estás, ahí estás. ¿Me Sí ves? te veo. Sí, o sea, este sismo lo conocen como el sismo de Madero, precisamente por eso, porque fue el mismo día, la coincidencia, y de hecho, o sea, en Santa María la Ribera se cayeron varias casas, y en San Cosme, en la estación, en el cuartel, fue donde quedaron apachurrados varios soldados ahí, ¿no? Pero los daños más fuertes fueron en Guadalajara, que se les cayó la iglesia y hubo poblados que quedaron así devastados por el temblor. Entonces, Así bueno, es. aquí en México no hubo, bueno, aquí en México, porque todos estamos aquí en Ciudad de México, obviamente, en Ciudad de México no hubo tanto daño, pero pues bueno, Así es. perdón, pero yo no estoy allá. Estás de manera simbólica. Eh, y bueno, Es pues correcto. del sismo de Panchito Madero nos vamos a mover a uno de los más recordados en la ciudad. Vámonos a México de 1957. Es la época de oro del cine mexicano. Apenas en abril de ese año se había desvivido nuestro querido Pedrito Infante en un avionazo en la ciudad de Mérida.
pero había películas de gran calidad, hay dinero en las arcas del país y está al mando Adolfo Ruiz Cortines, tu amigo. Pues resulta que es un domingo 28 de julio de 1957, cuando ya estaban dormiditos y de repente a las 2:40 de la madrugada que empieza a temblar y que empieza a temblar fuerte, 7.7 grados, originado también en Guerrero, parece que siempre van a venir de Guerrero. Deja más de 700 muertos. Yo encontré el dato que entre 700 y 1.300 heridos. Pero también me parece curioso que en las crónicas mencionan que no fueron tantos porque las funerarias de aquel entonces alcanzaron para atender a todos los muertos. Estamos hablando de una Ciudad de México de aproximadamente 4 millones de personas. Hay varios edificios dañados, entre ellos muchos de la colonia Roma, una casa por ahí famosa, un edificio más bien de Cantinflas, y la Torre Latinoamericana, que se había inaugurado en 1956, un año antes, aguanta perfectamente. La Torre Latino, que es del arquitecto Augusto H. Álvarez. Pero se cae el Ángel de la Independencia, la Victoria alada, y se pone un santo madrazo en la cabeza que queda registrado para siempre. Ahora la cabeza original del ángel está en el Museo Archivo de la Ciudad de México, ahí en el centro de la ciudad, y uno puede pasar y ve ahí la cabeza con el fregadazo, toda abollada, ¿no? Pues después lo repararon. Sí. Y otro de los edificios o de los daños importantes se da en el casco de Santo Tomás. En el IPN hay por lo menos 3 edificios que se vienen abajo en ese entonces. ¿Qué te parece el temblor del 57? Pinches formas de despertar a la gente a las 2 de la mañana. O sea, a ver, mientras había unos que todavía estaban de fiesta, porque pues eran 2:40 de la madrugada, había gente que estaba yendo por los taquitos después de andar ahí en el chupe y todo. Había muchísimas personas que obviamente ya estaban en pijama, ya estaban dormidas, y como dices, las crónicas cuentan que de repente todo el mundo salió en pijama, y había gente que hasta en calzones salió porque empezó a temblar durísimo. Y o sea, la gente pues en ese entonces no era como, ni siquiera como en el 85, que pues en el radio decían nada, nadie supo nada, hasta el otro día se enteraron como de la magnitud de que se había caído el ángel, de que había casas derrumbadas, porque pues no había. Y o sea, el presidente, uno de sus colaboradores es así de, termina de temblar, se mete a su casa, marca, y el presidente no contesta, ¿no? Ya hasta el otro día cuando llegan es así de, a ver, vamos a ver qué vamos a decir de lo que acaba de pasar, porque está fuertísimo y no queremos que la población se espante, ¿no? Y entonces desde ahí ya vemos como la manipulación de qué vamos a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hasta después la misma gente fue dándose cuenta de cómo había estado la onda. Incluso me parece que es en ese temblor donde en una crónica en el periódico van contando como a manera de rimas todo lo que había pasado. Así es. Y pues está bastante curioso. Sí, es ese, ¿no? Sí, le hacen como un tipo verso, como un tipo poesía, que está bastante curioso, ¿no? O sea, incluso les dio tiempo para hacer eso. Otra de las anécdotas curiosas del temblor del 57 es que por ahí en la iglesia de Tacuba de San Gabriel Arcángel, parece que el párroco un día antes, el sábado, les dice a los feligreses que él soñó o que había tenido la premonición de que iba a temblar el domingo 28 de julio. Y bolas, don Cuco, que sí, o sea, que tiembla, y que tiembla fuerte, ¿no? Mira, a ver, este tipo de cosas, pues obviamente es parte como del mito, de la leyenda, porque sabemos que los temblores no se pueden predecir de ninguna manera.
hasta la actualidad. Pero pues bueno, por ahí tu vecino, el padre de San Gabriel, haciéndola de ave de mal agüero, ¿no? Pero Ay, pero bueno, pues sí, o sea, mucha gente obviamente la agarró bien dormida, ¿no? O sea, sí, fíjate cómo esa zona de los que eran tus vecinos, ¿no? Porque el capítulo pasado hablamos del colegio militar ahí en Popotla, hoy estamos hablando de la iglesia de Tacuba. Entonces, pues buena zona, Tacubita la Bella. Para hablar de historia, el árbol de la noche triste, la casa de cañitas, hombre, o sea, y se arma el tour histórico macizo. Correcto, o sea, ¿qué más quieres? No, ¿Qué nada, más quieres? No se puede pedir nada más, o sea, no se puede pedir nada más. Pasamos por ahí, por Mar Arafura, no, hombre, una delicia. Exacto, y mira, ya ahí, ya, en el triangulito ya ahora hay una placita en la esquina, ya te comes unas papitas, espero que no hayan cerrado todavía desde la última vez que fui, entonces, pues ya está ahí más poblado, ya ahí hay más comercio, si no de menos un esquite ahí en México, Tacuba, nos echamos, manis, pues ya. A los tacos de vísceras, ¿no? ¿Sí los ubicas? Hay unos tacos ahí muy famosos, pero ese es materia de otro capítulo, no voy a entrar en detalle. Pero bueno, no. Vámonos entonces hasta el año de 1985. Aquí nos podríamos perder la brújula totalmente porque del sismo de 1985 se pueden decir tantas cosas, se pueden hablar de tantas crónicas, tantos hechos, tantas leyendas. Vamos a empezar diciendo que es un sismo de magnitud 8.1 que se origina en las costas de Michoacán. Es de tipo trepidatorio y oscilatorio. Se van a recordar los sismos del 19 y el del 20 porque hay réplicas que terminan de partirnos la madre. Por ahí el dato curioso, la energía liberada corresponde a que estallaran alrededor de 1000 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Entonces fue un megamadrazo de movimiento. Dura 4 minutos, siendo los últimos 1 minuto y 30 segundos como los más fuertes, los que provocaron más daño. Afecta al 40% del país, dejando muertos entre cifras oficiales de los 10,000 y después crónicas que nos hablan de 40,000 y por ahí hay quien se atreve a mencionar hasta 60,000 personas desvividas, convirtiendo a la ciudad en un cementerio de olor fétido por varios días mientras se removía los escombros de los edificios dañados. Las noticias corrieron lento porque pues no es como ahora que tenemos las redes sociales y que rápidamente grabamos un video. Mucha de la gente después del sismo todavía salió a trabajar y como fueron llegando a la zona céntrica de la ciudad, se fueron dando cuenta de la magnitud del desastre. Algunos de los edificios más famosos, pues ya sabemos, el Hotel Regis, el Televisa y en Valderas, el edificio de Pino Suárez, todo lo que se cayó en la colonia Roma, el Nuevo León en Tlatelolco, el Hospital General, el Centro Médico y pues muchos de los edificios que había construido Mario Pani en los años anteriores, ¿no? Por ahí pues hay quien sí se cuelga mucho en decirle a Mario Pani pues que la cagó en muchas cosas, por ahí otros que lo defienden y que dicen que todavía no se tenía ese conocimiento para poder construir de manera correcta. Y pues bueno, yo tenía meses de haber nacido cuando ocurre este sismo. Pues la verdad es que no te puedo contar así como que yo me acuerde, pero pues por las historias que mis papás me cuentan, puedo armar un poquito ahí el rompecabezas. Mi papá estaba de guardia, él era interno de pregrado de medicina cuando ocurrió esto, ¿no? Entonces pues fuerte y le tocó ahí atender toda la emergencia. ¿Cómo ves? ¿Tú qué te acuerdas del 85? Mira, yo también estaba muy chiquita, yo tenía 2 años
Todavía no iba al kinder ni nada, y mis papás, bueno, mi mamá se quedaba en la casa conmigo, porque iba a decir con nosotros, pero Julio todavía no nacía, y, y y mi papá entraba a trabajar a las 9 ya al consultorio, entonces todavía estaban dormidos. Sí. Mis papás, que siempre me han querido mucho, empieza a temblar, yo estaba en mi cunita, y ellos salen corriendo del edificio, y hasta que están afuera así como que algo me falta. La niña, se les olvidó que tenían hija y me dejaron en la cuna, ¿no? Muchas gracias a mis papás, que siempre me quisieron mucho, entonces les parecía algo importante, entonces bueno, me dejaron ahí, ¿no? Pero pues bueno, esa es anécdota como mía. Sí. Mi papá me contaba que él luego fue a ayudar, ya sabes que todo el mundo salió y así de a querer ayudar a levantar escombros y todo. Y entonces, cuando a nosotros nos tocaba algún huracán, por decirte así, de Paulina, y hay que dar apoyo, la Cruz Roja, no sé qué, era así de, no, pues sí hay que llevar unas latas de atún, aunque sea. Y era así de, no, yo no llevo. Y nosotros así de, ¿por qué no? Dices que mira, cuando fue el temblor del 85, y aclaro, no toda la gente, pero pues es lo que yo cuento, lo que él me contó. Dice, llegó ayuda de Canadá, me parece. Dice, mandaron unas chamarras, dice, pero buenas para el frío, y mantas. Se recomienda discreción, dice Julio, dice Leo. Mandaron unas chamarras, mandaron mantas, así como que, pues chingonas para el frío, para los damnificados. Y dice que él empezó así de, pues, ¿en dónde repartimos? ¿O qué? No, espérate. A ver. Ay, mira, mi nueva chamarra. Ay, sí está bien calientita. Y que ellos mismos, algunas personas, vuelvo a repetir, no todas, se empezaron a quedar con algunas cosas de las que llegaban. Entonces, desde entonces mi papá dijo, no vuelvo a dar un peso a la Cruz Roja, porque pues ellos mismos, o sea, con la ayuda que se está mandando, se le están quedando. Entonces, bueno, eso es lo que me contó. Lo que sí es que siempre me dijo, no, sí, yo fui a ayudar. Mil historias también de gente que es que mi familia es Tlatelolco, es que tuvo un maestro que daba clases en el CONALEP, que se cayó ahí en el centro. Sí. Y decía, es que mis alumnos, o sea, que contaba la historia de un chavito que iba tarde, y entonces él iba llegando y le cayó la barda encima, y pues, no, hombre. O sea, cada historia que tú dices, híjole. Sí, es que es lo que decimos, ¿no? Aquí nos podríamos aventar 3 horas de historias del sismo de 1985, el tema del Deportivo del Seguro Social convertido en morgue, el tema de que es cierto que la protección civil apareció ahí, que la solidaridad de la gente es una cara de la moneda, pero no te cuentan el otro lado de la cara en donde la rapiña aparece. Y sí, pues estoy totalmente de acuerdo. Ahí mucha de la gente también se aprovechó, entró a las casas a robar. Eso es algo de lo que no te cuentan mucho. El tema de Miguel de la Madrid, ¿no? Negándose a recibir la ayuda internacional, escondiendo el número de muertos. El tema de que después hubo las réplicas que terminaron de tirar todo lo que no había tirado el primer sismo, y la torre latinoamericana aguantando otra vez un movimiento extremadamente fuerte, demostrando que el sistema de ingeniería con el que están hechos sus cimientos pues resultó efectivo para el subsuelo de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué más quieres comentar de este sismo? No, hacer mención de la crónica de Saludowski, que no, hombre, estuve documentándome desde la semana pasada, he estado con videos. Yo creo que la gente de mi trabajo ya me odia con esos videos porque se estaba escuchando, ¿no? Y entonces lo que decías, ¿no? O sea, él sale de Lomas de Chapultepec así de, no, pues yo veo todo bien, todo tranquilo. Sí.
va narrando conforme va avanzando. Él llevaba un teléfono en el coche que para ese entonces era así como que wow, ¿no? O sea, incluso él mismo decía, ese día yo no sé cómo me salieron 3 manos, porque con una iba terminando de vestirme, con otra iba manejando y con la otra iba agarrando el teléfono. Entonces, él va avanzando. Cuando llega a Reforma, dice, lo primero que dice es, no, pues estoy viendo el ángel, ahí está, no se cayó, está de pie. Pues parece que no pasó nada grave, pues todo bien. Hasta que él dice que llega al cruce de Insurgentes y Reforma, y cuando ve, dice, no, hombre, parece esto que hubiera habido una guerra, y empieza la crónica, empieza a ir, o sea, cómo se le quiebra la voz cuando llega a Televisa, al edificio, que empieza así, porque él decía, ¿no? Él decía, es que yo sabía quiénes estaban en ese momento porque yo le di los horarios a todos, entonces yo sé quién estaba ahí adentro, quién se estaba ahí apachurrado, ¿no? Y la crónica, cuando llega con el dueño de Superleche, que era uno de los edificios que se cayó, y también el misterio de la sobrina de ese señor, ¿no? ¿Sí sabes cuál es? Así es. Sí, te ubico perfectamente la crónica de Sabludowski. De hecho, por ahí también está este video también emblemático de Lourdes Romero, ¿no? Sí es la chica que estaba dando las noticias en Guerrero, dando ahí el noticiero en la mañana, y pues, caray, está temblando, y entonces, y después de repente todo se va a negro, y pues bien triste, ¿no? Entonces, pues así le podríamos seguir como toda la noche, ¿no? De hecho, a Sabludowski le dieron después el premio Rey de España, por su trabajo periodístico de ese día, y él cuenta que él dice, este premio viene con un reconocimiento económico. Bueno, y entonces dice, pero yo la verdad es que decidí donar ese dinero íntegro a la UNAM, porque yo no, o sea, mi intención en ningún momento era lucrar con toda la tragedia que había pasado. O sea, yo soy un comunicador, soy un reportero, y es lo que he sido, bueno, fui toda mi vida. Entonces no quiero dinero que haya venido de eso. O sea, y así lo decía él, ¿no? Hubiera preferido no hacerlo, porque todo lo que me tocó ver, todo lo que me tocó vivir, bueno. Y te voy a dar algo paranormal, de eso que a mí me gusta y tú dices, patrañas, así. Bueno, en el 85 hubo un caso de una vecindad que se derrumbó en el centro. Creo que es la calle, no estoy segura si es Guatemala o Venustiano Carranza, pero en una de esas dos. Se derrumba la vecindad, y entonces obviamente todo el mundo empieza igual a sacar escombros. Y los rescatistas empiezan a escuchar una vocecita así de, por favor, ayúdenme, estoy aquí abajo, tengo frío y tengo hambre. Y así, ¿cómo te llamas? Soy Monchito, porque se llamaba Ramón, ¿no? Era un niño chiquito que se llamaba Ramón. Y todo el mundo buscando a tal Monchito, los medios de comunicación igual ahí, esperando a que sacaran al tal Monchito, y jamás salió. Ya sé que nos recuerda a otro caso similar, pero también tengo algo que decir de ese caso similar. Entonces, pero así, o sea, y dicen que pues no es que el tal Monchito no existía. Unos dicen que los papás sí estaban así como que, mi hijo, ¿dónde está? Otros dicen que al final el gobierno les dio así como que, te voy a pasar una lana para que no digan Monchito nos dio porque fuimos uno sin comprar la emergencia. Entonces les vamos a dar una lana, pélense, y aquí no pasó nada. Entonces, pues, eso es lo que cuentan los chismes. Otra de las cosas es que, por ejemplo, la sobrina del dueño de Superleche, que te digo, era uno de los que se cayó ahí, ellos vivían arriba, en la parte de arriba del restaurante. Y entonces, ándale, Isra, soy Timmy O'Toole, manden saludos al pozo, ajá, así. Y entonces, pues sí recuperan los cuerpos de la hermana, de la mamá del señor, de todos, pero el de la sobrina no. Y hay testimonios que dicen que vieron que la sacaron los rescatistas vivos, así como que, nada más la sacudieron porque no estaba mal, pero
que algún paramédico se la había llevado como al hospital. Entonces estuvieron recorriendo hospitales y todo, nunca apareció la niña. Al parecer a la niña se la robaron y después le anduvieron siguiendo la pista por todos lados, pero pues ya nunca apareció. Entonces, pues las cosas malas que pasan, ¿no? Porque como ese tipo de historias hay muchísimas, muchas también son ya del imaginario popular. Entonces, pues a la memoria de Monchito inexistente, y que si existió, pues seguramente se fue entre los escombros. No lo podemos saber, ¿no? Espérame, te doy otro contexto. Dicen también que esa historia de Monchito que la inventó un señor porque según teníais los ahorros de su vida y era muchísimo, y entonces que él así de ¿cómo le hago? Ahí hay un niño, hay que sacarlo. Entonces él lo que hace es inventar al tal niño ese para tratar de que rasquen así por él las piedras y poder recuperar su caja fuerte, pero eso sí es como que ya más leyenda aparte de. Entonces pues bueno, te cuento lo que yo sé. Y también está el tema ahí de las costureras y todo este tema de que no las dejaban salir. Y aquí aprovechar para decir, a ver, si tú tienes personal a tu cargo y no participas en los simulacros, pues eres un hijo de puta, ¿no? Porque esto es muy, muy importante, que tengamos la cultura cívica, porque esto se va a volver a repetir en cualquier otro momento. Entonces, bueno, quizás más adelante en la vida de este podcast dediquemos un solo programa al sismo de 1985 y abordemos todo eso que se queda, porque ya sé que nos van a decir, es que no dijeron esto, es que no mencionaron esto, pues no cabe, o sea, no cabe, o sea, es demasiada información, ¿no? Pero bueno. Pues el sismo de 1985 entonces nos da paso a empezar a tener esa conciencia ya en el México más moderno de los sismos. De hecho, se crea también por ahí el Sismológico Nacional, me parece, en esta época. Y se empiezan a implementar todos estos temas de protección civil, se empieza a hacer conciencia en la gente. Va a pasar un largo rato para que vuelva a temblar de manera importante en la Ciudad de México. Nos vamos a mover al 7 de septiembre de 2017. Es un año y un mes bien curioso, porque pasan cosas raras, y ya te lo cuento. El día 7 de septiembre, en el Istmo de Tehuantepec, ocurre un sismo de 8.2 grados que afecta principalmente a toda esa zona de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, y les pega bastante fuerte. El presidente para ese entonces es Peñita Nieto. Es un movimiento trepidatorio y oscilatorio. Afecta a muchísimos municipios de la zona y les pasa a las 23 horas con 49 minutos. A pesar de que fue de 8.2, el movimiento no le pega mucho a la Ciudad de México. En ese temblor del 7 de septiembre, el desastre no llega tanto a la ciudad porque está 700 kilómetros lejos. Y toda esa parte de suelo firme detiene la onda del movimiento. Pero recordemos que tras un movimiento fuerte después vendrán réplicas, y parece que el sismo del 19 de septiembre del mismo año tiene que ver mucho con todo esto que se estuvo moviendo. Pero entonces les pega bien fuerte. No sé si tú ya estabas por allá en Veracruz cuando esto pasó y si lo alcanzaste a sentir. Sí se sintió fuerte. Fíjate que aquí en Veracruz es poco común que se sientan los temblores. Sí se llegan a sentir, pero es así como que va a temblar. Ya acabó y ya. Así, o sea, súper leve, ¿no? O no sé si para mí es súper leve después de que vengo acostumbrada de la Ciudad de México y, o sea, los temblores se sienten fuertes. Entonces, pues sí se sintió, en la noche sí se sintió,
Pero pues mira, aquí en el puerto de Veracruz no hubo en realidad ninguna afectación, y pues como que la vida siguió normal, nada más así como que entre que ahí hay que estar pendientes, pero pues te digo, como aquí casi no tiembla, no fue como que hay algo importante que dijeran las noticias más allá de, se sintió un temblor, ya, fue todo. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que en la zona de Tehuantepec sí afectó bastante y dejó alrededor de 100 muertos. Pero es la antesala de lo que iba a pasar, porque después de este terremoto que 8.2 se coloca como uno de los más fuertes que ha ocurrido en el territorio nacional. En los días que siguen en la Ciudad de México resulta que se activan las alarmas sísmicas. Algunos dicen que por error humano, cosa que parece poco probable. Otros dicen que por la forma en que está diseñada la alarma sísmica pudiera activarse por ciertos tipos de movimientos. El punto es que se activan las alarmas y no hay un sismo que le siga. Pero para el 19 de septiembre de 2017 ocurren otra vez cosas raras. Porque Peña Nieto estaba, dame un segundito, porque aquí me está mandando la alerta de que esto ya se va a acabar, pero justo en este momento ya le dije que continuáramos. Peña Nieto estaba entonces en la mañanita en el protocolo de recordar y conmemorar el aniversario de los sismos del 85. Estaba Peña Nieto y tu amigo Mancera. Después le siguió el simulacro que está programado siempre los 19 de septiembre. Pasa el simulacro, suenan las alarmas y todos regresan. Pero después, ¿a qué hora fue? A las 13:14 se vuelve a activar la alarma y empieza. Y la gente es como, ¿de qué otra vez simulacro? ¿Por qué una segunda alarma? Pero esta vez era de verdad y se empieza a mover con madre la ciudad en 7.1 grados de magnitud. A ver, es un sismo muy fuerte, pero no le llegó ni a los talones a lo que fue el 85. Sin embargo, el epicentro fue en Morelos, fue muy cerca de la Ciudad de México. Y eso hizo que la onda de magnitud pues nos llegara muy cerca y muy rápido. A diferencia del 85, aquí ya hay rápidamente videos, hay información, hay redes sociales y empiezan a salir otra vez como toda esta solidaridad de la gente. Se habla de que afectó a más de 12 millones de personas y las principales colonias afectadas aquí son la Roma, la Cuauhtémoc, la Condesa. Sabemos de los edificios emblemáticos como el Colegio Rebsamen y como el multifamiliar en Tlalpan. Y pues bueno, yo la verdad es que este sismo a mí no me tocó. Yo estaba en Querétaro, pero sí cuando empecé a ver los videos dije, caray, sí me espanté bastante, pues inmediatamente empezar a buscar a la familia. Pero fue fuerte, fue devastador, ¿no? Afortunadamente ya habíamos tenido experiencias, ya habíamos aprendido un poquito de protección civil. Y sin embargo, todavía me enteré de muchas historias de que en los edificios de oficinas no los querían dejar salir por el tema de que no fueran a irse y no regresar a trabajar. Entonces, a pesar de toda la historia sísmica que tenemos, todavía hay esa clase de pensamiento en algunos líderes. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se les ocurre? Primero, no dejarlos salir. ¿Cómo se llama? Porque no tenemos que terminar el trabajo, o sea, se nos va a caer el pinche edificio encima y tú con tus tonterías de tienes que entregarme el Excel. O sea, ¿qué es eso? Bueno, aquí en Veracruz sí se sintió, les decía, yo no sé si es porque yo vengo acostumbrada de sentir temblores fuertes, desde Monchito. Si vengo, pues, a mí no se me hizo que se sintiera tan fuerte. Entonces mi hijo Ale estaba en el kinder y de repente me mandan mensaje, señora, venga por su hijo porque pues el temblor, ¿no? Y yo,
Ay, ni estuvo tan fuerte, no aguantan nada ustedes, ¿no? Total que fui, cuando regreso a la casa, regreso a la casa y me empiezan a caer mensajes de WhatsApp, ¿no? Así de el edificio ese que está en la esquina, uno naranja, que se ve cómo se derrumba como sándwich. Y yo así de, Sí. pues sí, pues en el 85, ¿no? Y todos así de, no, este edificio se acaba de caer. Y yo, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Ahorita se cayó? Sí, es que en Ciudad de México estuvo fuertísimo, se cayeron varios edificios. Y yo, entonces pues en realidad no hubo afectaciones, ¿no? Pero yo veía las noticias, no, o sea, yo veía cómo sacaban a los niñitos del rep, ¿saben? Y yo lloraba así de, no manches, qué horror, no manches, sí, la verdad. sea, es que ya la inmediatez que tuvimos en ese momento de saber qué es lo que estaba pasando, los videos, los niños atrapados en la escuela, este edificio que tú comentabas, la verdad es que sí es muy fuerte, y pues sirva este episodio de Entre Risas para su memoria, para recordarlos y para recordarnos lo importante que es que tengamos de verdad conciencia sobre este tema. Por ahí también es el sismo de la perrita Frida, ¿no? Sí, es cuando se hizo famosa Frida. Sí. No. O sea, es que, te digo, yo tenía como que el antecedente de lo de que me contaba mi papá en el 85, pero, o sea, lo que yo vi en 2017 con la gente que iba y parece que hay voces y todos con el puño arriba, y yo así de, no manches, sí. O sea, llegó el momento en que mi marido me decía, ya deja de ver la tele, porque de verdad yo me sentaba y lloraba así de, no manches, es que cómo puede ser, qué horror, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, sí llegó el momento en que ya yo también estaba así de, no, a esa no le están sacando porque por algo ya se les cayó el edificio encima, y no sé, yo también ya estaba ahí con mis, con mis teorías de conspiración, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, y ves que por ahí también hay más historias de gente que inventó que había personas atrapadas para poder acceder a su vivienda, poder rescatar algunas de sus pertenencias, ¿no? Pero pues bueno, al final, mira, en el tema de los sismos, lo único que sabemos es que va a volver a ocurrir. No se dejen engañar, nadie puede decirles cuándo va a volver a ocurrir, porque hay mucha gente que siempre con este tipo de profetas, ¿no? De profetizos, es que va a ocurrir un sismo. O sea, es como si te dijeran, va a volver a llover. Sí, va a volver a ocurrir, ¿no? ¿Cuándo? No lo sabemos, no lo podemos saber. Fíjate que ahorita que dijiste eso, me acordé de una anécdota de Pedro Ferriz Santa Cruz, el papá de Pedro Ferriz de Con, que decía que un año antes al programa de radio una señora le habló y le dijo, ay no, qué bueno que regresó al radio, le voy a decir algo, va a haber un temblor fuerte en los próximos, en el próximo año. A Moni Vidente no le gusta eso. Claramente no le gustan nuestras declaraciones. Y entonces le dice, va a temblar fuerte y una persona muy cercana a usted va a pasarla mal durante ese tiempo. Y el otro la tira así como que, bueno, ajá, sí, pues lo tomaremos en cuenta, ¿no? Muchas gracias por su advertencia. Y la tira loca. Y al año siguiente, ya ves que se cayó el edificio de Radio Fórmula y Pedro Ferriz de Con se quedó atrapado, que es hijo de este señor, ¿no? Y entonces dice que luego se le vino a la cabeza así de, oye, ¿te acuerdas cuando la señora me habló? Pues ya pasó, no manches, sí pasó. Entonces, pues no sé si es cierto eso que dices de que nadie puede predecirlos. Y Giovanita, la astróloga de las estrellas, también lo predijo. Se equivocó por 2 días, pero lo predijo. No lo sé, chavo, no lo sé. Pues entonces, nada, no podemos caer en ese tipo de profetas del nopal. Oye, también habría que mencionar que Rodrigo González también se desvivió en el 85, otro de esos personajes famosos, ¿no?
Pero bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado con el capítulo de la historia de los sismos en Sí tenemos que México. hacer un episodio del 85. Sí, definitivamente tenemos que regresar y hacer solamente un episodio del 85. Gracias a María CR que estuvo comentando, a Dani también, a Israel que estuvieron aquí interactuando con nosotros. Se les agradece a todos los que han estado dando like. Esperemos que este capítulo pues haya sido de su agrado. Pues ya saben que estamos en vivo y que de repente pues este tipo de chingaderas pueden pasar por nuestros servicios de internet. Entonces pues no pasa nada. Exactamente. Suscríbanse al canal, déjenos un like, no sean mala onda. Esta comunidad está creciendo ya también. Y pues, ¿cómo te podemos encontrar en redes, Sandy? A mí me encuentran como @sandungaRDZ en TikTok y en Instagram. Suscríbanse al canal, déjenos también ahí un like, un comentario para que el algoritmo nos recomiende a más gente y podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí, nos estuvieron dando like en la pantalla y todo. Se les agradece de verdad, cenicientos. Exactamente. Pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta la siguiente. Chao. Bye.